Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno, asambleístas, gobernadores, gabinete legal y ampliado que nos acompañan. Buenos días. Hoy es un día histórico para la clase obrera de México. Celebramos que el Infonavit llega a su 50 aniversario en el momento cúspide de una transformación profunda que tiene como objetivo central poner primero a las y los trabajadores. Además, tenemos el honor de celebrar esta asamblea aquí en Palacio Nacional con la distinguida presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para dimensionar la importancia de nuestra transformación, es importante hacer un breve recorrido por la historia, por su pasado, contextualizar el presente y delinear el futuro. Los derechos de los trabajadores están vinculados al derecho de la vivienda de forma indisoluble. Son parte de la misma historia. Una de las primeras referencias a la vivienda como derecho laboral la encontramos en el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, escrito por los hermanos Flores Magón, en el que se establecía que los patrones tenían la obligación de dar alojamiento a los trabajadores. Consecuencia de la Revolución y la lucha obrera, el Constituyente de 1917 retomó dicha idea y la plasmó en el artículo 123 constitucional. Pasó más de medio siglo para que se diera vida a este artículo y se instituyera, gracias al diálogo social, el sistema de crédito para financiar la vivienda obrera con la expedición de la ley del Infonavit, entró en vigor hace 50 años, el 1 de mayo de 1972. De forma paralela, se desarrolló la agenda urbana. En 1976 se publicó la Ley de Asentamientos Humanos y fue hasta 1983 que se incorporó a la Constitución Política, en el artículo 4, la vivienda como un derecho constitucional. En el Infonavit se han conjugado ambos derechos y su historia se ha conformado en diferentes épocas. En algunos periodos se favoreció a los sindicatos y sus líderes, que manejaron la vivienda como una prebenda para fortalecer su posición política. En años más recientes se favoreció a supuestos empresarios que se enriquecieron a costa de los trabajadores, construyendo fraccionamientos alejados, sin servicios y que dañaron el medio ambiente. En ambos extremos, el Infonavit, en vez de funcionar como una institución de seguridad social para los trabajadores, funcionaba como una agencia de intereses particulares. Afortunadamente, el proceso político y legislativo permitió que la ley del Infonavit se fuera modernizando, incorporando las victorias de las luchas obreras y sociales. Tuvo que llegar la presente transformación de la vida pública nacional para reivindicar los derechos de los obreros. Democracia sindical, aumento a los salarios, mejora de sus pensiones, evitar abusos en la subcontratación y ampliar su derecho a una vivienda adecuada. Así llegamos a este 50 aniversario, 12 millones de créditos después, renovados y habiendo ganado la confianza de las y los trabajadores, terminando con deudas impagables, administrando con austeridad y rectitud, impulsando un modelo de vivienda humanista que pone primero a las personas, trabajando de la mano de los sindicatos que están convencidos de la importancia de garantizar la calidad de la vivienda, colaborando con los empresarios que tienen dimensión social y están dispuestos a sacrificar utilidades con tal de construir espacios dignos para las personas. En cada rubro, señor presidente, trabajamos arduamente para estar a la altura de la exigencia de la clase obrera a la que el Infonavit pertenece. Llegar a este punto no ha sido fácil, pero nos motiva a consolidar esta visión social del Infonavit, en donde ponemos primero a los más pobres. Para ello impulsamos 3 estrategias frente a los retos que enfrentamos. La primera es hacer más con menos, a pesar de resistencias internas y externas. Aplicar medidas de austeridad implicó cambiar radicalmente la lógica de operación del Infonavit. Se decía, cuando llegué, que el presupuesto con el que trabajaríamos apenas nos alcanzaría. Sin embargo, en el primer año logramos ahorros por 2.300 millones de pesos y en términos reales, en estos 3 años hemos reducido en más de 20% el gasto operativo. Ni siquiera la pandemia nos alejó del objetivo de la austeridad. En esos días aceleramos la digitalización de servicios, el reacondicionamiento de oficinas, trabajar a distancia y continuar atendiendo a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. La emergencia sanitaria mostró lo mejor de cada uno de nosotros y permitió que el Infonavit contribuyera a mantener en la economía a 2.3 millones de personas y empleos.
reestructurar 450,000 créditos y diferir saldos que suman 142,000 millones de pesos. No hay mayor privilegio en la vida que dirigir una institución pública en tiempos de crisis y sobre todo con su respaldo, señor presidente. Su liderazgo democrático y transformador, así como la convicción de salir adelante, fueron clave para que nuestros 5,000 colaboradores dieran lo mejor de sí para mantener el ánimo ante la adversidad. Hoy nos acompañan aquí adelante 5 mujeres que llevan más de 30 años de trayectoria laboral en el Infonavit en representación de todos nuestros trabajadores. Con su permiso, presidente. Saludo a Luz María, Norma Angélica, Gloria Marta, Elizabeth y Tita, que representan ese Infonavit, y a todos los trabajadores que estamos sirviendo con pasión y convicción a los trabajadores de México. De corazón, muchas gracias. La segunda estrategia fue recuperar el enfoque del urbanismo social, una ciudad habitable y vivienda para quienes más lo necesitan. En el pasado, el Infonavit permitió financiamiento a viviendas de mala calidad, lejos de las ciudades, sin servicios y que no les convenían a los trabajadores. Se llegó al absurdo de ver en las ciudades puentes que no llevan a ningún lado, solo por el acuerdo con una constructora. Nosotros nos enfocamos en hacer más flexible el uso del ahorro y hoy todas las personas pueden comprar un terreno, comprar la casa que más les guste o construirla. También pueden unir su crédito con quien más quieran y sin intermediarios. Además, establecimos las reglas para que toda vivienda financiada tenga servicios básicos, esté cerca de escuelas, centros de salud, abasto, parques, vías primarias y una norma que evita que los contratos de compraventa engañen al trabajador. Lo anterior no hubiera sido posible, señor presidente, sin el impulso del secretario Meyer, quien ha insistido en que no podemos heredar a las generaciones futuras el desorden urbano. Con la convicción de que es posible arreglar lo que en el pasado se hizo mal, acompañamos las obras de regeneración urbana de SEDATU en los municipios más dañados por el abandono de vivienda y falta de servicios. Con la secretaria Luisa María Alcalde pusimos en marcha todas las reformas en materia laboral. Compartimos la idea de que los derechos laborales no se limitan a los centros de trabajo, sino que la planeación urbana adecuada establece las condiciones para que los derechos humanos se ejerzan plenamente. Aquí reconocemos también el papel de empresarios comprometidos con México, que entendieron que la vivienda no es una mercancía. También reconocemos al sector bancario, que ha buscado la inclusión financiera para el bienestar. Gracias de verdad. Sin añorar esquemas del pasado, trabajaron y acompañaron nuestro programa, confiaron en nosotros y hoy gozan de buena reputación que les permite prosperar en sus empresas. La tercera estrategia fue poner al instituto al servicio de los trabajadores que menos tienen, combatiendo la corrupción, los conflictos de interés o de grupo. Como lo he dicho, en la toma de decisiones del Infonavit se debe ponderar el interés del trabajador y la garantía de sus derechos por sobre cualquier interés particular, de empresa o de utilidades. Desmontar el sistema de privilegios del antiguo régimen implica presiones para anteponer los intereses de pocos sobre el bienestar de la mayoría. Pero nuestro equipo se ha dedicado, con unidad y sin descanso, a trabajar en beneficio de quienes menos tienen y más lo necesitan. En esta tarea recuperamos recursos de fraudes al fondo, eliminamos las subastas de vivienda y prohibimos cualquier desalojo por causas injustas. Nos dedicamos, pues, a hacer realidad un sueño compartido. Familias respaldadas por el Estado mexicano para formar un patrimonio en plena libertad y conforme a sus necesidades. Las cosas cambiaron para bien. Hoy tenemos las tasas de interés más bajas de la historia y las mantendremos así hasta el término de la administración. Les aseguro, estimadas y estimados asambleístas, que gracias al respaldo que ustedes han dado a las políticas de esta transformación, cada vez es más lejana la posibilidad de que regrese lo de antes, porque los trabajadores no aceptarán ni un paso atrás a los beneficios que han logrado. Hoy consolidamos un Infonavit que gasta menos y que otorga mayor rendimiento a los trabajadores, un instituto que atiende de frente al ciudadano y es motivo de orgullo para todos,
un Infonavit de la gente y no de sus directivos. Señor presidente, señores asambleístas, este gobierno seguirá haciendo su parte. La agenda urbana y laboral son de vanguardia social y se han tenido éxitos indiscutibles en cada una. Lo que las une es que por sobre cualquier consideración se buscan las mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos. Lo que sigue es demostrar que el tripartismo sigue siendo útil en esta nueva etapa de la vida pública de México. Necesitamos empresarios comprometidos con la vivienda, que cada vez que piensen en una nueva inversión o construir una nueva planta, se pregunten dónde y cómo van a vivir los trabajadores que están ahí, y que llegado el momento, las empresas acompañen al empleado en cada operación de crédito. También necesitamos sindicatos que no cesen en su exigencia de una vivienda de mejor calidad, de condiciones crediticias acordes a la realidad salarial de cada región del país, que informen a la base trabajadora sobre su derecho a la vivienda y lo que el Infonavit les ofrece. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así nos lo pidió usted, señor presidente, y así lo estamos haciendo. No nos vamos a distraer. Seguiremos transformando desde donde tenemos el honor de servir a México. Continuaremos trabajando hasta el último minuto de este gobierno con el más alto sentido de urgencia, sin politiquería, para que la transformación de la vida pública en favor de los más pobres sea completamente irreversible. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos los trabajadores de México por estos 50 años de esfuerzo y éxitos al servicio de las mejores causas del país. Muchas gracias.